En un día caluroso y polvoriento en Jerusalén, un centurión romano comenzó su jornada con el mismo sentido de deber de siempre. Era un hombre endurecido por años de servicio militar, acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la rutina de las ejecuciones públicas. Su papel, como líder de 100 soldados, era claro: garantizar que la crucifixión de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret se llevara a cabo sin incidentes. Para el centurión, esto era simplemente otra demostración del poder implacable de Roma, un recordatorio a la población subyugada de que la rebelión no sería tolerada. Pero lo que no sabía era que aquel día y aquel hombre cambiarían su vida para siempre. La aparición de Jesús. Desde el principio, algo en Jesús lo desconcertó. Cuando lo trajeron al pretorio, el centurión presenció una escena que, aunque común, parecía extrañamente distinta. Los soldados se burlaban de él, colocándole una corona de espinas y un manto púrpura y golpeándolo mientras exclamaban: «¡Salve, rey de los judíos!». El centurión había visto prisioneros gritar y maldecir, luchando con todo lo que les quedaba de fuerza, pero Jesús no lo hacía. Permanecía en silencio, soportando los golpes con una dignidad que desafiaba cualquier explicación. Cuando lo hicieron cargar la pesada cruz por las calles abarrotadas de Jerusalén, el centurión notó que Jesús apenas podía sostener el peso. Vio cómo tropezaba una y otra vez, cada caída arrancando un gemido de la multitud, pero no de Jesús. No luchaba contra su destino, no gritaba de rabia. Solo seguía adelante, paso a paso, bajo el inmenso peso de la cruz y el odio de la multitud. El centurión ordenó a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz, una decisión práctica para evitar que el prisionero colapsara antes de llegar al lugar de la ejecución. Pero en su interior no podía dejar de preguntarse: ¿quién era este hombre? El camino al Gólgota. El viaje hasta el Gólgota, el lugar llamado la Calavera, estaba cargado de emociones opuestas. Algunos en la multitud gritaban insultos, burlándose de Jesús. Otros lloraban, incapaces de contener el dolor al verlo sufrir. El centurión, como era su deber, permanecía firme e impasible, aunque por dentro algo comenzaba a cambiar. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el centurión supervisó cada paso de la crucifixión. Ordenó que clavaran a Jesús en la cruz y lo levantaran entre dos criminales. A su alrededor, los soldados echaban suertes para repartir las vestiduras del condenado como si fuera un juego. Era un acto rutinario, uno más en una larga lista de ejecuciones. Pero algo en la escena le parecía diferente. Fue entonces cuando Jesús pronunció las palabras que perforaron el corazón del centurión: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El soldado romano se quedó helado. ¿Perdón? ¿Para ellos? ¿Para los que lo estaban torturando y burlándose de él? Esa oración rompió algo dentro del centurión. Durante años había construido una armadura emocional para protegerse de la culpa y el horror de su trabajo, pero esas palabras comenzaron a desmantelarla pieza por pieza. Las señales sobrenaturales. A medida que avanzaba el día, la atmósfera en el Gólgota se volvió más inquietante. Al mediodía, el cielo se oscureció de manera repentina, como si el sol mismo se negara a mirar. No era una tormenta común, era una oscuridad palpable, pesada, que parecía reflejar el dolor de lo que estaba ocurriendo. El centurión observaba, intentando mantener su compostura frente a sus hombres. Pero cuando la tierra tembló con un violento terremoto, cuando las rocas se partieron y el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo, supo que algo extraordinario estaba ocurriendo. En medio de todo esto, Jesús, clavado en la cruz y agonizando, pronunció otra frase que marcó al centurión: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con esas palabras, Jesús inclinó la cabeza y murió. Para el centurión fue como si el mundo entero se detuviera. Cada fibra de su ser le decía que acababa de presenciar algo divino. En un murmullo que se transformó en una declaración firme, exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Un nuevo camino. El centurión regresó a casa esa noche, pero no era el mismo hombre que había comenzado el día. La imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón,
La oscuridad, el terremoto, todo estaba grabado en su mente. No podía dormir. Una y otra vez se preguntaba, ¿quién era este hombre? En los días siguientes, el centurión escuchó rumores de que Jesús había resucitado. Algunos decían que lo habían visto, que estaba vivo. Estas historias no lo sorprendieron. En el fondo, ya sabía que Jesús no era un hombre común. Aquel evento en el Gólgota no fue solo el cumplimiento de una orden para el centurión. Fue el comienzo de una transformación espiritual. Por primera vez en su vida, comprendió que el poder no residía en la fuerza bruta o en la obediencia ciega, sino en el amor, el sacrificio y el perdón. El centurión y el eco de la cruz. La oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra no solo afectó los cielos, también penetró en el alma del centurión. Era un hombre acostumbrado a lo irracional de la guerra y lo implacable de las ejecuciones, pero nada en sus años de servicio lo había preparado para lo que estaba experimentando ese día. Cada evento parecía despojarlo de sus certezas. Cuando el terremoto sacudió el suelo, sintió que su mundo interior también se tambaleaba. Las rocas que se partían en el Gólgota reflejaban la fractura que comenzaba a formarse en su corazón endurecido. Jesús, a pesar de todo el dolor, seguía mostrando una serenidad que desafiaba la comprensión del soldado. El centurión no podía apartar los ojos de él. Era como si, a través del sufrimiento, hubiera una fuerza inexplicable que sostenía al hombre en la cruz. En los momentos finales, cuando Jesús pronunció las palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», el centurión sintió un peso que lo aplastaba y lo liberaba al mismo tiempo. Era como si esas palabras no fueran solo una declaración, sino una invitación, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Reflexiones en el silencio. El silencio que siguió a la muerte de Jesús fue ensordecedor. La multitud que antes gritaba e insultaba comenzó a dispersarse en un estado de confusión y temor. Algunos lloraban, otros huían, pero el centurión permanecía inmóvil, incapaz de apartar la mirada de aquel cuerpo sin vida que colgaba de la cruz. Mientras sus hombres comenzaban a organizarse para retirarse, él se quedó atrás unos momentos más. Algo lo retenía allí. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía un hombre como ese soportar tanto dolor sin maldecir ni resistirse? ¿Quién era él realmente para perdonar a sus verdugos mientras agonizaba? ¿Por qué me siento tan vulnerable como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado? No podía negar lo que acababa de presenciar. Este no era un hombre común. Este no era un evento común. El velo rasgado y el alma descubierta. La noticia de que el velo del templo se había rasgado de arriba a abajo llegó rápidamente. Era un símbolo imposible de ignorar, especialmente para alguien que conocía las costumbres y creencias de los judíos. Ese velo separaba el lugar santísimo del resto del mundo y ahora estaba abierto. Para el centurión, fue como si esa barrera no solo se hubiera roto físicamente, sino también espiritualmente. En su interior se formaba una certeza. La muerte de Jesús no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Sin saberlo aún, esa idea lo marcaría para siempre. Una declaración que cambió todo. Cuando el centurión pronunció, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, esas palabras no fueron solo un reconocimiento, sino una proclamación que desafiaba todo lo que él había creído hasta ese momento. Había sido testigo de muchos prisioneros enfrentarse a la muerte, pero ninguno había mostrado la dignidad, la fuerza y el amor que Jesús demostró en medio del sufrimiento. Esa declaración no solo lo cambió a él, sino que marcó un antes y un después en la historia de todos los que estaban presentes. Los soldados bajo su mando lo miraron con asombro. Ellos también habían sentido la atmósfera diferente de ese día, pero no se atrevían a expresar lo que sentían. Para el centurión, decir esas palabras en voz alta fue un acto de valentía. Era un soldado del Imperio Romano, entrenado para obedecer órdenes y mantener el control. Reconocer públicamente que el hombre al que acababan de crucificar era divino ponía en riesgo su reputación e incluso su vida.
pero no podía quedarse callado. Algo en su interior le decía que esa verdad debía ser dicha. El regreso a casa, la culpa y la redención. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, el centurión no encontraba descanso. Las palabras y los eventos del día se repetían en su mente como un eco interminable. Recordaba los gritos de la multitud, el silencio de Jesús, las palabras de perdón y, sobre todo, su propia reacción. Por primera vez en años, el centurión comenzó a cuestionar el propósito de su vida. Había construido una existencia basada en la disciplina y el deber, pero ahora esas cosas le parecían vacías. Había pasado años endureciendo su corazón para sobrevivir en un mundo brutal, pero todo eso se desmoronaba ante la imagen de un hombre que mostró compasión incluso en su muerte. Mientras se sentaba en la penumbra de su habitación, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué significa esto para mí? El rumor de la resurrección. Días después, comenzaron a llegar rumores. La tumba de Jesús estaba vacía. Algunos decían que sus discípulos habían robado el cuerpo, pero otros afirmaban que Jesús había resucitado, tal como él mismo había predicho. El centurión sintió una mezcla de asombro y temor. En lo más profundo de su ser, sabía que esos rumores eran ciertos. Había presenciado demasiadas cosas extraordinarias como para ignorarlas. La oscuridad, el terremoto, el velo rasgado y, sobre todo, la manera en que Jesús murió. Algo dentro de él despertaba. La semilla de fe que se había plantado al pie de la cruz comenzaba a crecer. La transformación continua. Con el tiempo, ese centurión se convertiría en un hombre diferente. Aunque la historia no nos da detalles específicos sobre su vida después de ese día, podemos imaginar que su encuentro con Jesús marcó un cambio radical. Su identidad ya no estaría definida por el Imperio Romano, sino por algo mucho más grande: la gracia y el amor de Dios. Reflexión final. El impacto de la cruz. Hoy, la historia del centurión nos recuerda que la cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación a experimentar la transformación. No importa cuán endurecido esté nuestro corazón o cuán lejos nos sintamos de la gracia divina, siempre hay un lugar para la redención. Un corazón transformado, el viaje del centurión. Continúa. Las noches siguientes a la crucifixión fueron las más largas que el centurión había vivido. En el silencio de su habitación, las imágenes del Gólgota regresaban a su mente como fantasmas. La corona de espinas, la oración por el perdón, la oscuridad inexplicable y ese último aliento que parecía contener un mensaje eterno. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jesús, pero no lo veía como un prisionero derrotado, sino como alguien victorioso, incluso en la muerte. Había algo en él que no podía comprender, una fuerza que no tenía nada que ver con la violencia o el poder que él había conocido como soldado. El centurión comenzó a recordar las historias que había escuchado sobre Jesús en las calles de Jerusalén. Decían que había sanado a enfermos, dado vista a los ciegos y levantado a los muertos. Algunos lo llamaban profeta, otros, el Mesías. Hasta ese día, había desechado esas historias como supersticiones de un pueblo sometido. Pero ahora, todo cobraba un nuevo sentido. Los rumores de la resurrección, una esperanza que crece. El tercer día después de la crucifixión, los rumores se convirtieron en un clamor. Jesús había resucitado. Las mujeres que fueron al sepulcro hablaban de ángeles que les dijeron: no está aquí porque ha resucitado. El centurión escuchó estas noticias con una mezcla de incredulidad y esperanza. Aunque su formación como soldado lo llevaba a desconfiar de lo que no podía explicar racionalmente, algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Había sentido el poder de ese hombre en la cruz, un poder que no podía ser contenido ni siquiera por la muerte. Una llamada interna, la búsqueda de respuestas. Finalmente, el centurión decidió buscar respuestas. Aunque era un hombre de acción, ahora se encontraba en un territorio desconocido, un viaje espiritual. No podía ignorar la inquietud en su corazón. Buscó a aquellos que habían seguido a Jesús, a los que ahora hablaban con fervor sobre su resurrección. Quería entender quién era ese hombre que había transformado su vida en un solo día.
Cuando se encontró con algunos discípulos, no fue recibido con confianza al principio. Después de todo, él había sido parte del sistema que crucificó a su maestro. Pero cuando relató lo que había presenciado y habló de su declaración, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunos de ellos lo miraron con compasión. Ellos mismos habían luchado por entender lo que Jesús representaba al principio, y ahora veían en este soldado una chispa de fe naciente. La conversión del centurión, el poder del perdón. Una noche, mientras escuchaba a uno de los discípulos hablar sobre las enseñanzas de Jesús, algo hizo clic en su corazón. El discípulo relataba las palabras que Jesús había dicho durante su ministerio. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El centurión sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a él. Había sido un enemigo, un verdugo, y aún así, Jesús había orado por él. En ese momento las piezas comenzaron a encajar. La oración de Jesús en la cruz no era solo para la multitud, los soldados o los líderes religiosos. Era también para él. Con lágrimas en los ojos, el centurión pidió perdón. Fue la primera vez en años que permitió que sus emociones salieran a la superficie. No era un soldado en ese momento. Era simplemente un hombre quebrantado que necesitaba gracia. Un nuevo camino. La fe del centurión. Desde ese día, el centurión comenzó a vivir de manera diferente. Aunque todavía cumplía con sus deberes en el ejército, ya no era el mismo hombre. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a moldear su vida. En lugar de imponer autoridad a través del miedo, buscaba liderar con justicia y compasión. La dureza que había definido su carácter fue reemplazada por una fuerza diferente, una basada en la humildad y el amor. Comenzó a compartir su experiencia con otros, hablando de cómo un día en el Gólgota había cambiado todo para él. La cruz, un símbolo de transformación. La historia del centurión romano es un testimonio del poder transformador de la cruz. A través de la muerte de Jesús, este hombre pasó de ser un ejecutor a un creyente, de un corazón endurecido a uno lleno de fe. Hoy, esa misma transformación está al alcance de todos. La cruz no es solo un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino una invitación a experimentar su amor y gracia. Si un soldado endurecido por la guerra pudo encontrar esperanza al pie de la cruz, ¿qué podría hacer ese mismo poder en nuestras vidas? El centurión nos muestra que no importa nuestro pasado, nuestras dudas o nuestros errores, siempre podemos volvernos hacia la cruz y encontrar una nueva vida. ¿Y tú? ¿Qué significa la cruz para ti? Al igual que el centurión, todos enfrentamos momentos en los que nuestras certezas son sacudidas y somos llamados a reflexionar sobre lo que realmente importa. Hoy puede ser el día en que des ese paso de fe, permitiendo que la gracia de Dios transforme tu corazón.